la excusa del tiempo se nos ha acabado. Así que ya toca. ¡Hola! ¿Qué tal, locuelos, locuelas? Bienvenidos a un vídeo en el que me voy a salir un poquito del tiesto porque no voy a hablar de perfumes en sí, sino que voy a hablar de lociones perfumadas. Si bien es verdad, ya hace mucho tiempo os conté algún truquillo así hablando de las lociones perfumadas, la forma de personalizarlas y de hacerlas nuestras, os lo dejo por aquí en este vídeo, pero hoy voy a hablar de lociones perfumadas ya tal cual, de las que podemos comprar y pum, chipum, ya lo tenemos. Y es que muchas veces nos olvidamos de ese paso tan importante en el cuidado de la piel, porque el cuidado de la piel se basa en la limpieza y se basa en la hidratación. Hablamos de facial y hablamos de corporal, y muchas veces lo olvidamos, muchas veces pensamos en facial y siempre se nos va a las cremas, mientras que en el cuerpo siempre se nos va la imagen a las duchas. No, las dos cosas, porque la piel es única, así que la piel es única, está conectada. Los dos necesitan de ambas cosas. Así que bueno, como es algo un poco engorroso, es algo que cuesta, eso de hidratarnos es algo así como, oh, para un día especial, sí, eso. Pues no, pues vamos a ver si teniendo lociones perfumadas, lociones tal, que nos den ya un poco más de vidilla, se nos hace más llevadero. Y ahora que tenemos tanto tiempo, es perfecto para coger el hábito y para cuidarnos un poquito y darnos un poquito de mimito, que nunca viene mal. Así que nada, sin más dilación, empiezo a enseñaros las que son mi top 5, porque estos sí que van en orden, porque hay un grandísimo favorito. Así que nada, empezamos. En el quinto puesto se encontraría el Body Soufflé de Nivea. Esta es la versión de Coco y Monoi, pero me parece que había una de flor de cerezo, puede ser, o del almendro, algo de eso me suena. La verdad que ahora mismo no me acuerdo. Pero bueno, la verdad que el aroma está muy conseguido. Es de estas cremas que una vez que te las pones como que te envuelven bastante con el aroma, ¿vale? De esto que ya para estar en casa y tal como que te quedas muy a gusto. Problema que le veo, que no me gusta, formato tarro. No me gustan los formatos tarros. Vale que los uso solo yo, o sea que es que estas cremas son mías. Pero es que eso de estar metiendo la mano y tal, como que no es lo que más me guste. Y otra de las cosas que tiene es que es el tipo de crema que tarda mucho en absorberse. O sea, con esta, la rapidez así por las mañanas, no. Para eso, mejor que no, porque tú te pones esto y te intentas subir los pitillos y es algo así como misión imposible. Sí, modelo holgado y una porra. Dichosos dockers. Si no me he desabrochado el cinturón. Pero el aroma está ahí. Y cuando llega así el verano y empiezas a usar así fragancias de coco y tal y cual, y con esta base, ¡oh! Cuarto puesto para una que la verdad me sorprendió muchísimo. Me sorprendió muchísimo porque mucha gente se la llevaba, o sea, era una crema que siempre estaba como agotada, entonces yo dije, esto si tanta gente la lleva pues es por algo, ya me picó la curiosidad y aquí se vino. Y es la gama Bio de Cosmia. Tienen un surtido inmenso, de todo, ¿vale? De todo el cuidado corporal, pero bueno, concretamente la loción corporal, esto hay que tenerlo en cuenta. Tiene una cosa muy buena y que a mí me encanta y es que se absorbe súper rápido, pero mantienes la sensación de hidratación durante mucho tiempo. O sea, no es de estas cremas que dices, vale, me la he echado, pero es que tampoco noto nada. No, esta como que te mantiene hidratadita y pasan las horas y tú te sigues notando así hidratada y mona y todo. Y eso gusta, a mí me gusta. O sea, la verdad que las que más me cuesta usar son las cremas estas untuosas, estas de... sí, es que llevo media hora y no me puedo vestir. A mí esas al final acaban con mi paciencia. Me gustan las cosas que se absorben rápido. Y bueno, respecto al aroma, no tiene ninguna mención al aroma, tan solo nos habla de que lleva carete. Y bueno, la verdad, podría meterme en código INCI, podría meterme a hablaros de ingredientes, pero no me apetece y no creo que sea lo que os interese ahora mismo, porque aquí lo suyo es hablar de aromas, así que para no hacerlo muy pesado no me voy a meter en rollo de formulación tal y cual porque creo que no viene al canto. Pero bueno, el aroma que tiene, a mí este me recuerda al pica pica. ¿Os acordáis del pica pica este de pequeños que metías así la lengua y te empezaba, era como dulce y a la... Pues así, o sea, de verdad, me huele así. De hecho este me gusta mucho usarlo como base para la Valentino Donna Aqua, esa que es así piruletita, almendra, tal. Oye, que queda una cosa súper bonita, o sea, es que me gusta un montón, destaca todavía más esa parte golosa
y es de Alcampo. O sea, la gama Cosmias es la gama de Alcampo. La puedes comprar cuando vas a hacer la compra. O sea, te traes las lechugas, te traes los cereales, te traes no sé qué y te traes una loción que está muy bien. Y no sé si vale 2-3 euros, o sea, no es muy cara. Vale, son 250 mililitros, ok. Pero bueno, si digo lo de no es muy cara, ahora os cuento por qué. Es bastante más económica. Así que, oye, a tener en cuenta, si os pasáis así por el Alcampo y os acordáis de mí, dadle una oportunidad, sobre todo si no os gustan eso de la sensación pegajosa, esto os puede gustar mucho. Tercer puesto, y la verdad he tenido ahí mis dudas entre el tercero y el segundo porque entre los dos están bastante parecidos. Pero bueno, al final me he decantado por este, que es de Love Beauty and Planet, y es la gama, o el aroma, de agua de coco y mimosa. Realmente huele a agua de coco y me gusta mucho ese aroma. Igual, para mí esta es una loción más veraniega. A mí el coco me grita verano y el coco en invierno lo uso muy poquito. Pero así cuando empieza el buen tiempo y tal, te pones esto y te pones encima cualquiera con ese tipo de notas, así un poco más playeras, un poquito más de rollo vacaciones y ya estás ataviado para todo el día. O sea, muy mono. Muy mono, muy mono. Y la verdad que el aroma se mantiene bastante. A ver, se mantiene bastante. Es una crema, ¿vale? No es un perfume. No esperéis aquí una duración de 8 horas porque no lo vais a encontrar. Pero sí que una vez que te vistes, tal y cual, se te queda todavía un poquito el aroma, incluso un poquito la ropa y eso. O sea, en ese sentido muy guay. Y ya para mezclarla, esta, con alguna fragancia que lleva coco, metes ahí un combo delicioso. Pasamos al segundo puesto y aunque voy a hablar de esta en particular, en verdad lo podría extrapolar a cualquiera, porque son las lociones perfumadas de Victoria's Secret. Con ellas tenemos variedad inmensa, o sea, tenemos más frutales, más tal, más cual, más, o sea, miles. O sea, la verdad que variedad no les falta. Pero bueno, si me quedo con esta, de estas puedo decir que el Sugar High huele súper parecido a Aquolina de Pink Sugar. O sea, es una bomba dulce, dulce donde los haya, pero es una versión como más fina. No llega a tener ese matiz que mucha gente dice de la Aquolina, ese toque como más quemado, ese olor como, oh, como que hay ahí algo que no termina de cuadrar en la Aquolina. Bueno, pues este es mucho más fino. Tiene body spray a juego, o sea que si os gusta ese aroma y queréis algo un poquito más relajado, pues id a por el Sugar High de Victoria's Secret, que seguramente os guste bastante. Pero ya os digo, o sea, hablo de cualquiera de Victoria's Secret porque todas huelen... Las de coco y todas estas son maravillosas también, o sea, son de verdad muy buenas. Y sí que es verdad que la duración que tiene el aroma luego en la piel, pese a ser cremas, pese a ser unas lociones, al final dura un poquito más que cualquiera de todas estas que os he enseñado. Bueno, pues después de enseñaros todas estas, que me gustan mucho, tengo mi gran favorita, o sea, la que desterró a todas. De hecho, cambié de los cocos y las vainillas a esta. Ya os cuento por qué. Y es la de Argan y Rosa de Yves Rocher. Esta tiene una inspiración así como de Amán árabe y el aroma es glorioso. Tenemos por un lado la rosa súper femenina, pero tiene unas notas de fruto seco muy marcadas. Se le nota mucho el aroma del karité, tiene también un poquito de... bueno, tiene el argán, lógicamente, lleva también almendras dulces, o sea, es como un combo y la verdad que de hidratación chiflada y de absorberse rápido, por supuesto. Así que la verdad yo era muy fan de las... leches, ¿cómo se llaman? De las normales, de las lociones que tienen ellos de siempre. La de vainilla, de mora, tal, o sea, tenían variedades. Yo la de vainilla, lógicamente, me he bebido muchos frascos. Pero cuando salió esta, me parece que esta salió el año pasado o hace 2 ya, no hace tanto, ¿vale? Yo creo que fue el año pasado. La verdad que desde que salió esta... oye, esta ha sido mi preferida. No sé, un día dije, la voy a probar, que tiene buena pinta. Y desde entonces hasta ahora. De estas siempre tengo repuestos. O sea, siempre porque uso bastante. Y bueno, ¿a qué viene todo esto? ¿A qué viene hablaros de cremas? ¿A qué viene tal? Bueno, pues el cuidado de la piel es importante. Y si queremos mantener los perfumes en condiciones que nos duren más, tal, la piel debe tener ciertas
características, por así decirlo. Una piel hidratada siempre nos va a mantener mucho mejor los perfumes que una piel muy seca. Una piel grasa va a capturar mucho más los perfumes que una piel seca, o sea, va a tener como algo a lo que agarrarse. Pero bueno, las características propias de la piel no las podemos cambiar, pero sí las podemos modificar, las podemos equilibrar sobre esas necesidades que tenemos, ¿no? Hay pieles que le hace falta más agua, pieles que le hace falta más grasa, todo este tema, ¿no? Pero bueno, ¿a qué viene todo esto? Pues viene también un poco por la historia personal. Aquí donde me veis, yo tengo queratosis folicular. ¿Qué es eso? Pues básicamente que tengo la piel de un pollo desplumado. Es ese tipo de piel que notas que es como si estuvieras con carne de gallina todo el día, pues básicamente eso. Y es algo que a mí me ha dado muchísima vergüenza siempre. Yo era la típica adolescente que iba en pitillo largo, vaquero, gordo, con 40 grados en verano, porque me daba vergüenza. Así de claro. Es algo duro, es algo pues que me causaba mucha... O sea, vamos a ver, cuando uno es adolescente de todas maneras tiene la autoestima un poco por los suelos. Luego ya uno va madurando poco a poco y va cogiendo confianza y al final ya dices, mira, tengo la piel que tengo y ya está, y para adelante. No la puedo cambiar, va a seguir estando así, pero sí que es verdad que ya un día dije, bueno, ya que está así, pues la voy a cuidar, pobrecita mía. Y desde aquel día uso hidratantes todos los días, religiosamente. Y se nota, ha mejorado mucho. ¿Se sigue viendo? Sí, lógicamente, es que eso no va a cambiar, o sea, eso va en mí. Pero, oye, por lo menos está mejor, está más sanita, estoy más contenta con ella, estoy más contenta con mi piel y no tengo esos tirones. Que en fin, que no sé por qué os estoy contando la historia de mi vida y de mi piel, pero bueno, si eso os sirve para motivaros y para cuidaros un poquito más, pues oye, ahora que tenemos tiempo, que siempre es lo que decimos, no, es que no tengo tiempo, tal y cual, pues aprovechemos la cuarentena un poco también para cuidarnos un poquito, no para comer palomitas en el sofá todo el día. Así no, así vamos mal. Así que nada, locuelos, locuelas, cuidaos mucho, contadme cuáles son vuestras hidratantes favoritas, que seguro que les echo un ojo. Y nada, que nos vemos súper pronto. ¡Hasta otra! ¡Chao!